Bienvenidos a una nueva semana de oración. Esta semana vamos a rezar por un nuevo continente. Este continente es Asia, representado por el color amarillo. El amarillo, por el color de la raza predominante en ese continente. ¿Quieren conocer un poquito más? Vamos, acompáñenme. Asia, el continente más grande del planeta, abarca un tercio de la superficie total de las tierras emergidas y el 60% de la población mundial se encuentra aquí. Atesora la cadena montañosa más alta del mundo, el Himalaya, con sus casi 9.000 metros, y el lago más extenso, el mar Caspio, y también el más profundo, el lago Baikal, con sus 1.700 metros de profundidad. Disparidad física y geográfica, variedad de razas, grupos étnicos, lenguas, sistemas políticos y estructuras sociales. Asia está compuesta no solo de varios países, sino, por decirlo así, de varios mundos. De sus 44 países, la mayoría están económicamente subdesarrollados. El 80% de la población vive bajo el límite de la pobreza. Sin embargo, hay un creciente número de excepciones. Japón, al igual que Israel, Corea del Sur, Singapur, Hong Kong, entre otros, están logrando economías prósperas, con los índices de crecimiento más altos del mundo. Asia es representada por el color amarillo en el rosario misionero, que nos recuerda a la piel de la raza mongólica, mayoritaria en este continente, cuna de las grandes religiones, continente donde nació el cristianismo, el judaísmo, el islam, el hinduismo, el budismo y muchas otras religiones. Y pese que es su lugar de origen, la Iglesia Católica de Asia es la más pequeña del mundo, y anunciar el Evangelio a los pueblos asiáticos es un desafío y una necesidad que conmueve al cuerpo de Cristo. Nuestra fe es don y tarea. Por ello, Asia nos reclama desde la oración y las obras. Seamos valientes para anunciar la buena nueva a todos los pueblos. Ha sido la cuna del judaísmo y del cristianismo, pero también este continente ha generado religiones completamente anticristianas, como el islamismo, el budismo y el hinduismo. Debido a esto, países asiáticos como Israel, lugar sagrado para judíos, cristianos y musulmanes, Arabia Saudita, donde se encuentran dos de las tres ciudades santas de los musulmanes, e India, donde se encuentran los lugares santos de hindúes y budistas, reciben millones de peregrinos de todo el mundo cada año. En Asia hay 283 millones de cristianos, 790 millones de hindúes, 400 millones de budistas y más de 1.000 millones de musulmanes. De las 49 naciones asiáticas, 38 son consideradas restringidas al Evangelio. En estas naciones de riesgo, la predicación del Evangelio o la sola posesión de una Biblia puede ocasionar la prisión o la muerte. En estos países, más del 80% de la persecución religiosa afecta directamente a la comunidad cristiana. En Asia, hay solo un misionero por cada 1.000.000 de habitantes. Cada día más de 400 personas son asesinadas debido a su fidelidad a Cristo. La mayoría de ellos tienen la posibilidad de librarse de la ejecución negando su fe en un acto público, pero aún así no lo hacen. Asia ha generado muchos millones de mártires cristianos hasta el día de hoy. Corea del Norte y Arabia Saudita van al frente de los países más peligrosos del mundo en cuanto a la persecución de cristianos. Lamentablemente, a pesar de que Asia es el continente menos evangelizado del mundo, en la actualidad solo el 0,01% de los esfuerzos de la Iglesia Mundial tiene que ver con la evangelización de esta región del mundo. El continente asiático es uno de los desafíos más grandes y más violentos que la Iglesia Mundial tiene por delante. Oremos por este continente y seamos parte de la extensión de la obra de Dios en Asia. Shlom lech Maryam, Melech Taihufa,
نارن عماخ بريخات المشي وموريخ بيت خرسغيشو مات مريم يلي تقالها صلح لا بين حطاي هاشا وشعب الموتين آمين. Me parece que yo puedo hablar un poquitito sobre mi experiencia. Cuando yo nací o cuando yo era niño, en mi zona las persecuciones no son muy fuertes. Generalmente podemos aprender catequesis con algunas religiosas. También de vez en cuando podemos tener un encuentro, una charla con el sacerdote. Normalmente en todos los domingos podemos asistir a la misa, pero cuando yo era un poco mayor, las persecuciones estaban más fuertes. El obispo, llevado por el Estado, su situación es concretamente en la cárcel, y muchos sacerdotes de la diócesis también están detenidos por el Estado. Cuando yo era un poco mayor, yo quería confesarme, yo quería profundizar nuestra fe, pero en esta situación no hay oportunidad y por eso me siento la llamada del Señor. En esta situación, en la iglesia, hace falta sacerdotes y por eso entré en el seminario a servir a los católicos. En este sentido, me ayuda mucho por los ejemplos pasados, sobre todo del obispo y de los sacerdotes. En mi vida hay muchas dificultades, pero cuando hay dificultades, dos cosas me dan muchísimo ayuda. Una cosa es ejemplo simple, me anima muchísimo. Otra cosa es con la experiencia de la fe verdadera. Significa, si hoy sufrimos por Jesucristo, mañana nos tocará la vida eterna. La vida eterna no es una teoría, ni no es una cosa lejana, sencillamente es una cosa de la mañana. Esto es nuestra fe. Cuando terminamos la vida del mundo, nos tocará la vida eterna. Eso es mi experiencia de vivir nuestra fe, o mejor dicho, que es mi experiencia de estos años de mi vida. Hoy en día, más o menos, en China, en total, hay un poco menos que 1% católicos en China. Para hablar de la situación de la iglesia en China, generalmente que podemos decir no hay mucha libertad. Está perseguida la iglesia en China. Este tema me parece que podemos decir así. Por ejemplo, en China está prohibido la educación religiosa. Otras cosas también, por ejemplo, para algunos obispos y sacerdotes perseguidos, a veces también ellos reciben una reeducación. Por ejemplo, últimamente yo conozco un obispo auxiliar. Él vivió en la cárcel 10 años. Durante estos 10 años, él no puede tener ningún contacto con los demás. En este sentido, podemos decir que han recibido una reeducación. Y cuando él salió de la cárcel, cambia mucho sus pensamientos. Incluso a veces está muy contra la iglesia.
Por ejemplo, la situación de este obispo, el gobierno siempre lleva a algunos personajes que están muy contra la iglesia para tener un encuentro con este obispo. Otro modo también, a veces las noticias del Estado son falsos, es para engañar a este obispo. Finalmente, después de 10 años, este obispo no puede tener ningún contacto con los verdaderos católicos y finalmente, cuando él salió de la cárcel, ya se nota que cambió muchísimo sus pensamientos. En este sentido, me parece que se puede decir es una reeducación. La persecución en China últimamente es después de tomar poder el comunista en China desde el año 1949. Hasta hoy siempre podemos decir que hay persecuciones. Algunos momentos estas persecuciones son más fuertes, algunas persecuciones no son muy fuertes. Me voy a hablar un ejemplo concreto de una diócesis. Por ejemplo, el obispo de esta diócesis murió en la cárcel en el año 1992. Luego el gobierno llevó su cuerpo a su casa. Y luego el obispo sucesor hoy en día también en la cárcel, no tiene libertad. En la diócesis podemos decir que todos los sacerdotes no tienen libertad, están vigilados por el gobierno. La situación hasta hoy sigue es igual. Estos años para los católicos quizá un poco mejor, pero por ejemplo hace 15 años, hace 20 años también la persecución es muy fuerte para los católicos. Por ejemplo, si el gobierno descubre que en una casa se celebra la misa y aprende la catequesis, también el dueño a veces le mete en el cárcel, a veces este dueño debe pagar una multa. En este sentido, podemos decir que generalmente en China existen persecuciones para la Iglesia Católica. En esta situación, me parece que cuando hablamos en el ambiente europeo, lo más importante hoy es que aprovechamos las situaciones de la libertad, manifestamos nuestra fe en la Iglesia. También tenemos que manifestar nuestra fe con la vida ordinaria. En este momento yo quiero decir una cosa, me da un poco pena. A veces en algunos países que tienen mucha libertad, pero la gente no quiere entrar en la iglesia. En la situación contraria, en algunos países perseguidos, los católicos quieren entrar a la iglesia, pero no hay. Y por eso yo quiero decir a los que me escuchan, aprovechad esta libertad. También con vuestra vida ordinaria dar un testimonio de nuestra fe. Otra cosa, finalmente, yo quiero pedir a ustedes que recéis mucho por la iglesia perseguida. Otro modo es que manifestar nuestra fe en la vida ordinaria. Hoy en día también hay muchos paganos que no conocen la iglesia, acusan los ejemplos malos en la iglesia. En este sentido, la ayuda no es directamente, pero también es muy importante manifestar nuestra fe en la vida ordinaria. Significa dar un ejemplo para otros. Gracias por vuestra atención.
Bueno, no te olvides rezar por este continente que lo necesita. Tus oraciones, mis oraciones. Todos podemos ser misioneros. Nos vemos. Adiós. Chao, chao.